¿Qué tal, argentomáticos? Espero que estén muy, pero muy bien. En el video de hoy nos vamos a sumergir en cómo montar un PC, un equipo, en la nueva caja de Thermaltake CTE C750 Air Snow. Si no conoces esta caja, te invito a que mires la review completa donde podrás ver al detalle todas las características y ventajas de esta excepcional caja. Te dejo aquí arriba en las tarjetas y en la descripción del video el enlace para que lo puedas ver. Como dije, hoy verás cómo montar un PC en esta nueva caja paso a paso y que puedas hacerlo de una forma rápida y sencilla. Pero antes de empezar, ¿cómo les ha ido esta semana? Quiero que me lo dejes en la caja de comentarios. Vamos con la intro y empezamos con el montaje. Argentomática. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es montar el CPU en la placa base y luego también las memorias RAM. Luego quitaremos la tapa trasera e instalaremos la fuente de alimentación o PSU. Luego colocaremos los tornillos para anclar la placa base a la caja. Una vez tengamos todos los tornillos colocados, insertamos la placa base y la instalamos. Atornillamos la placa base a la caja para que de esta manera quede bien sujeta. Ahora pasaremos a la parte de empezar a montar los ventiladores y la refrigeración líquida. Para eso, en la parte frontal vamos a quitar la tapa y vamos a poder acceder al soporte para los ventiladores o radiadores. Para trabajar más cómodo, vamos a retirar este soporte y lo hacemos quitando dos tornillos en la parte inferior y los otros dos tornillos en la parte superior. De la misma forma lo hacemos para poder quitar el soporte de ventiladores y radiadores de la parte trasera. Para acceder al soporte de radiadores y ventiladores del lateral, tenemos que quitar la tapa donde se anclan los discos de almacenamiento. Una vez quitamos esa tapa, podemos acceder al soporte de radiador y ventilador, quitarlo y trabajar más tranquilos. Una vez tenemos los soportes quitados, presentamos e instalamos los ventiladores y también, ya que estamos, instalamos los ventiladores en el radiador y todo esto listo para volver a montar en el equipo. Una vez tenemos todos los ventiladores y radiadores instalados, pasamos a conectar los diferentes cables que van conectados a la placa base. Colocamos la pasta térmica en el CPU. Colocamos la bomba de la refrigeración líquida. En este caso, si usas un cooler convencional de aire, bueno, vas a colocar el cooler del CPU. Al momento de colocar la tarjeta gráfica tenemos dos posiciones, la que estás viendo ahora en 90 grados, que la vamos a instalar de forma normal. Y también tenemos la posición de 180 grados, esta nueva forma de instalar la gráfica que de aspecto queda muy pero muy bien. Lo que tenemos que hacer es girar el adaptador de las bahías. Para esta posición hace falta colocarle un soporte que viene para la gráfica, donde vamos a instalar o atornillar el alargador PCI Express, que no viene con la caja, hay que comprarlo aparte. Colocamos el alargador de PCI Express y ahí sí colocamos las bahías nuevamente en la caja y recién ahí podemos instalar la tarjeta gráfica y nos queda de esta manera.
Bueno, y así es el montaje de esta caja de Thermaltake. La verdad que no es complicado, pero si seguimos todo paso a paso en orden, la verdad que es muy simple. Salvo la parte quizás un poquito más complicada es a la hora de instalar la tarjeta gráfica como mostré en 180 grados. Pero no pasa nada porque en la caja viene un manual que lo explica muy bien, con el cual no creo que tengas ningún problema. Pero así todo, si tienes alguna duda, consulta, comentario, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y sabes que te voy a responder lo más rápido posible. Bueno, espero que te haya ayudado a saber cómo montar un PC en esta caja y ya sabes, si te gustó, si te sirvió, más que nada, como siempre digo, muy importante que las cosas que yo subo sirvan, puedes dejarle un like, te suscribes al canal, le activas la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido y que lo compartas por favor en todas tus redes sociales para que la gente me conozca más. Y por supuesto te invito a que me sigas en mi Instagram o en el Instagram de Argentomática, que es @Argentomática. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.